de toda esta información. Entonces vamos a ver, como les comentaba, algo relacionado también a la parte de la dinámica de los fluidos, que también es muy, pues también es importante, ¿no? Y es necesaria que tengamos conocimiento de esa información, y eso tiene que ver un tanto con Bernoulli, ¿no? A eso se refiere la dinámica de fluidos, tiene que ver un tanto con el principio de este personaje que se llamó en su debido momento Bernoulli, ¿no? Que es lo que vamos a ver en un momento más. Y de ahí surge una ecuación, ¿verdad? Donde él hace la relación de un segmento, ¿verdad? De una tubería, la cual tiene un segmento pequeño, y en la parte superior, pues, o viceversa, tiene un segmento con un diámetro mayor o un diámetro menor, y de ahí surgen varias de sus respectivas ecuaciones, que, bueno, pues dan nombre a esa ecuación de Bernoulli, ¿no? En el cual él utiliza un valor de un medio por la densidad multiplicada por la velocidad elevada al cuadrado. Y ahí, pues bueno, esa parte se le conoce como energía cinética, ¿verdad? Por unidad de volumen, que eso es lo que de una otra forma es un tanto parte de las aportaciones que nos genera Bernoulli a este tipo de casos, ¿no? Sí, entonces eso es lo que vamos a ver en un momento más. Y también tiene que ver en este caso con la estática como les comentaba, de los fluidos, ¿no? Entonces hay una ecuación que se llama ecuación de la continuidad de esos fluidos, y eso es lo que vamos a ver ahorita, que se llama ecuación de la continuidad de los fluidos. Y esa ecuación pues es la siguiente, ¿no? Que en sí tiene que ver con esta parte. Vamos a resolver, vamos a plantearlo en este momento. Nada más permítanme tantito, déjenme hacer acomodarme mi instrumento de trabajo, que es el micrófono, y ahorita comenzamos, ¿no? Entonces ahora sí vamos a comenzar con la ecuación de continuidad de los fluidos, ¿no? Entonces en este caso tenemos ecuación, en este caso, de continuidad. Ecuación de continuidad. ¿Sí se alcanza a distinguir el color negro, ingenieros? Sí, profe. Sí, profe. Ok. Ecuación de continuidad para los fluidos. ¿Vale? Ecuación de continuidad para los fluidos. Y en este caso, en esa ecuación, a final de cuentas vamos a tener, como les comentaba, una tubería con la cual va a tener las siguientes características. Entonces vamos a tener en este caso aquí una pequeña circunferencia que forma parte de esa tubería, y a su vez en la parte superior pues vamos a tener otra tubería, ¿no? Que básicamente en algunos libros la menciona que es uniforme, y en otros libros es de cierta manera un poco más con mayor cantidad con otro tipo de área, ¿no? En este caso, pues entonces tenemos esta pequeña tubería en la cual va a contar con un punto 1, un punto número 1, que es este. En este otro caso, pues vamos a tener otro punto, el punto número 2, que va a estar ubicado en donde están esas flechas, ¿no? De cierta manera, pues vamos a tener un fluido, el cual ese fluido, pues obvio que se va a mover de esta forma, así, y bueno, y va a salir igual de este otro extremo, ¿no? Así como lo tenemos, ¿no? Ahí está. Entonces, al tener esos dos puntos, pues obvio, vamos a tener una área 1, en este caso va a ser aquí área subíndice 1, y obvio acá vamos a tener el área subíndice 2. Por consecuencia, pues vamos a tener también un volumen, porque aquí también es importante tener un volumen, en el cual pues aquí vamos a tener el volumen subíndice 1 y un volumen, en este caso V, subíndice 2. Eso es lo que de una u otra manera nos está indicando esa ecuación de la continuidad, con la cual tenemos parte de esos datos. Y es obvio, ¿no?, que va a haber un pequeño desplazamiento, un incremento, en este caso para cada uno de esos puntos. De tal manera que aquí surge una ecuación en relación a ello, y esto, bueno, lo voy a escribir con un enunciado, y luego lo voy a escribir con una fórmula. Entonces dice la ecuación, en este caso,
Entonces tenemos que el volumen, o en este caso el volumen, en este caso dice que el volumen del fluido, del fluido que circula, ¿sí se alcanza a distinguir la letra, ingenieros? Ok, que circula por el área 1 es un intervalo, ¿sí? Es un intervalo con respecto a un incremento de tiempo. Dice que debe ser igual, en este caso al volumen, debe ser igual al volumen que circula, debe ser igual al volumen que circula por el área, en este caso A subíndice 2, en el mismo, y en este caso, en el mismo intervalo. ¿Vale? Eso es lo que se refiere a esto. Y de ahí surge la siguiente ecuación, que tiene que ver con la ecuación de la continuidad de los fluidos, en donde el área 1, de acuerdo al enunciado, es en relación al volumen 1, y eso es igual en relación al área 2, multiplicada por el volumen subíndice 2. Y esto que estoy poniendo en este caso tiene que ver con esa relación y con esa ecuación, en este caso del volumen del fluido, que circula por el área 1, en un intervalo, en este caso de tiempo, delta t, debe ser igual al volumen que circula por el área subíndice 2, ¿sí? En el mismo intervalo. Entonces de ahí surge esa pequeña ecuación que tiene que ver con la relación a dinámica de fluidos, pero específicamente sobre la ecuación de continuidad para los fluidos, ¿no? Esa sería parte de esta información que tenemos aquí. Ok, ingenieros, continuamos. Entonces, esa es la ecuación de continuidad, en este caso, para esos fluidos, ¿no? También hay otra ecuación que también hace la relación con la densidad, en relación con la conservación de la masa,
Entonces hay otra ocasión que nos menciona lo siguiente. Entonces podemos también encontrar que la densidad 1 en relación al área 1 por el volumen 1 es igual a densidad 2 multiplicada por el área 2 por la, en este caso por el volumen número 2, ¿no? En este caso estamos hablando sobre esa ecuación que tenemos ahí, ¿no? Es una parte de esa ecuación de la ecuación de continuidad que tenemos en esa parte, ¿no? En este caso sabemos que ρ es la densidad, en este caso de ese material, de ese líquido o de ese gas, y luego tenemos en este caso el área que viene siendo la sección transversal, y luego tenemos V que tiene que ver un tanto también con el volumen, ¿no? Y bueno, aquí hay una ecuación de Bernoulli. Bueno, también es necesario indicar que esta ecuación se aplica para, en este caso, para un flujo, para condiciones, de cierta manera, que tiene que ser un flujo prácticamente estacionario, es una de las características. En usar otro marcador. Entonces aquí tiene que ver esto que se aplica para un flujo estacionario. Tiene que ver para un flujo estacionario, así como también lo relacionado en este caso, a un flujo también incomprensible, ¿no? Son algunas características que tiene que ver esto. Incomprensible. Incompresible. De compresión viene la palabra, recuerden, ¿eh? A eso se refiere. Parte de esas dos ecuaciones. Pero fíjense que estoy viendo aquí hay algún detalle que me llama la atención. Okay. Entonces tenemos ahora otra ecuación, y hablando específicamente de la ecuación de Bernoulli, que eso es lo que vamos a enfocarnos ahorita. Aquí voy a poner ecuación de Bernoulli. ¿Ok? Ecuación de Bernoulli. Y la ecuación de Bernoulli viene la siguiente ecuación. Voy a escribir el siguiente enunciado. Dice que en este caso para el flujo, en este caso estacionario, para el flujo estacionario de un fluido, ¿sí se alcanza a distinguir la letra, ingenieros? Sí, profe. Ok. Entonces nos dice que para el flujo estacionario de un fluido incompresible, y ya una característica y no viscoso, coma, la ecuación de Bernoulli, que eso es lo que estamos ahorita, Bernoulli, estamos viendo parte de, relación a la presión, esto lo vamos a ver ahorita en una fórmula, relaciona, en este caso, la presión P, relaciona la presión P, coma, en este caso, la velocidad del fluido, la velocidad del fluido, y la velocidad del fluido, coma, y la altura, creo que ya se está acabando la tinta y la altura, en este caso, algunos libros le llaman Y, otros le llaman H,
en dos puntos, en este caso en dos puntos cualesquiera. En dos puntos cualesquiera de, en este caso, de la misma, en este caso de la misma línea de corriente. De la misma línea de corriente, coma, de la siguiente manera. De la siguiente manera. ¿Ok? Y entonces de aquí surge, ¿sí se entiende la letra, ingenieros? ¿O está muy, No, sí se díganme, entiende, por favor, profe. ¿sí se entiende bien? Sí. Ok, gracias. Entonces tenemos que va a ser la presión número 1 más 1/2 de la densidad multiplicada por V, en este caso 1 elevado al cuadrado, más la densidad multiplicada por la gravedad. Aquí voy a utilizar H, ¿eh? Algunos libros les comentaba que usan H o también usan la letra Y. En este caso, subíndice 1 es igual a la presión 2 más 1/2 de la densidad por el volumen subíndice 2 elevado al cuadrado más esa misma densidad multiplicada por la gravedad por la altura subíndice C2 o también Y subíndice 2. De esa manera, ¿no? Entonces, a final de cuentas, esta ecuación que acabo de representar ahorita tiene que ver con dimensiones de energía por unidad de volumen. De hecho, esta ecuación simplemente establece que el trabajo realizado por las fuerzas de presión a lo largo de una línea de corriente es igual al cambio de energías potenciales y cinéticas. Eso es lo que de una otra manera nos proporciona esta fórmula que acabo de escribir en este momento, ¿no? Entonces se relaciona a un flujo que prácticamente es estacionario e incompresible y no viscoso. A eso se refiere, ¿no? Toma en relación a la presión, toma en cuenta a la velocidad del fluido, y lo maneja, toma también lo relacionado a la altura, y eso en relación a dos puntos. Entonces, esos dos puntos, a final de cuentas, observen que todo este término que está del lado izquierdo de la igualdad, pues corresponde a un punto de análisis, y en el otro lado, el otro extremo, a otro punto de análisis. Es como si tuviéramos aquí la tubería, ¿no? Tenemos el punto 1 y el punto número 2. De tal manera que así es como se va a analizar parte de esa ecuación de Bernoulli aplicada a la dinámica de fluidos. De tal manera que tenemos el punto 1, donde involucra una presión, una densidad, dependiendo de ese líquido, en este caso una velocidad, como lo se menciona, una gravedad y respectivamente una altura. Y ahorita vamos a ver un ejercicio que tiene que ver con el tubo Venturi. Esa es una característica donde se aplica la ecuación de Bernoulli. Pero para ello, de entrada, tuvimos que empezar a ver la ecuación de la continuidad, donde se analizan las áreas para determinados puntos, donde obvio va a haber un fluido, que en este caso pues tiene que ver que debe ser estacionario e incompresible, que son parte de las características que la ecuación de Bernoulli nos está proporcionando. Si gustan hacer su captura de pantalla, ingenieros, vamos a resolver algunos ejercicios relacionados con este tema, por favor. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario al respecto, ingenieros? No, profe, nada más déjeme apuntarlo, ¿va? ¿Sale? Con todo susto. En la fórmula es densidad o presión, profe. Aquí es densidad, perdón. Déjenme escribirlo bien. Déjenme escribir bien el símbolo, ¿no? Permítanme. Sí, gracias por la observación. Sí, muchas gracias. Lo voy a escribir de color rojo para que se distinga de la presión. Viene siendo, es el símbolo Rho, así. En este caso es la densidad. Disculpen si se parece a la letra P, ¿eh? Pero gracias por su observación. Ahí está. ¿Ok? Es la densidad. En este caso del fluido,
Recordando que un fluido puede ser un líquido o puede ser un gas. Incluso, bueno, ahorita que terminemos, bueno, para dar la explicación de esta ecuación. Bueno, si no, ahorita en el ejercicio lo hacemos, ¿no? Pero hay ciertos términos que nos van a proporcionar, por ejemplo, la letra P subíndice 1 y P subíndice 2. Bueno, no sé si puedo borrar esta parte de aquí, ingenieros, o ustedes indíquenme. ¿Podemos borrar? Sí, profe. Sí. Ok, ok, perfecto. Entonces voy a borrar esto que tenemos aquí. Les digo, por favor, vayan haciendo captura de sus pantallas, porque esto va a formar parte de sus respectivas evidencias, ¿no? Y son tan amables, ingenieros, se los voy a agradecer mucho. Ok, y entonces les comentaba que esta ecuación que tenemos, creo que fue este marcador. Entonces, de la ecuación de Bernoulli, aquí voy a escribirlo de este lado. Entonces me queda que P sub i, no, este no era el marcador, creo que es otro más, de color más marcado. Debe ser este. Entonces las presiones, en este caso P subíndice 1 y P subíndice 2, en este caso, para la ecuación de Bernoulli se le conoce como la presión absoluta. En este caso, presión absoluta. Y luego tenemos en el caso de 1/2 de la densidad multiplicada por B subíndice 1 elevado al cuadrado, que en este caso es la relación de 1/2 de esa densidad por la velocidad subíndice 2 al cuadrado. A eso se refiere, básicamente, bueno, no quiere decir que sean iguales, sino que más bien el entendido de que son, en pocas palabras, a esto se le conoce como la presión, en este caso a la presión dinámica. Y era lo que les comentaba hace ratito con un pequeño texto que les comenté. Luego tenemos la densidad multiplicada por la gravedad por la altura 1, que también tiene relación con la densidad por la gravedad por altura número subíndice 2. A eso se le conoce como la presión, en este caso estática. ¿Vale? Eso para ir diferenciando, o sea, para ir conociendo que esa ecuación de Bernoulli está involucrando sobre todo las presiones, pero la presión absoluta, la presión dinámica, la presión estática, y bueno, obvio que tenemos que tener H subíndice 1, déjenme poner aquí un signo de un punto y coma, H subíndice 2, y eso se refiere a las alturas. ¿Ok? Entonces, esa ecuación de Bernoulli, como pueden observar, pues tiene presiones, diferentes tipos de presiones, en relación a ese fluido que tiene que ser estacionario e incompresible, en dado caso también que no sea viscoso, ¿no? ¿Sale? Entonces, para ello, vamos a hacer el siguiente ejemplo. Este ejemplo dice lo siguiente. Vamos a tener el caso de un tubo. ¿Mande? ¿En donde va la presión dinámica es densidad o es presión? El símbolo de P. La dinámica aquí, ok, déjame, vuelvo a escribirlo. Sí, es que parece como si fuera P, ¿verdad? Es Rho. ¿Ya? Sí parece diferente. Y en la presión estática también es Rho. Sí, es Rho. ¿Vale? Entonces, ahí tenemos parte de esas presiones. Vamos a hacer un ejemplo. Dice que un tubo de Venturi, posee un área transversal, de 30 centímetros cuadrados en la parte más amplia
en la parte más amplia y de 10 centímetros cuadrados en la parte más estrecha. En la parte más estrecha. En la parte más estrecha. Punto y seguida está, ¿no? Luego que dice fluye agua, aquí ya nos está indicando, dice que fluye agua, o en este caso H2O, en este caso en el tubo, coma, cuyo caudal, Dice 30 centímetros al cuadrado o 300 metros cuadrados. sí, déjame escribirlo bien, gracias, 30 centímetros cuadrados. Sí, gracias por la observación. Cuyo caudal, en este caso, es de, en este caso, 4 litros sobre segundo. 4 litros sobre segundo, coma, déjeme utilizar otro marcador, porque ya se le está agotando la tinta a este marcador. Entonces, cuyo caudal es de 4 litros sobre segundo, y nos pide calcular 2 puntos y seguido, o bueno, continuamos inciso A, aquí lo voy a escribir, dice la rapidez, sí, ya se están agotando la tinta de los marcadores, pues obvio, ¿no? Los uso prácticamente todos los días, entonces, pues sí, todo se acaba, ¿no? Entonces, la rapidez del fluido, en la parte, ¿sí? En la parte más amplia y estrecha. En la parte más amplia y estrecha. Ahorita hacemos una figura de ello, es estrecha. Más amplia y estrecha. ¿Vale? Es el inciso A. El inciso B dice la diferencia de presión déjenme ver si ya están agotando los colores. Vamos a ver si este nos permite un poquito más. La diferencia de presión sí dice la diferencia de presión en este tramo la diferencia de presión en este tramo. ¿Sí? Ese es el inciso A. Inciso B, el inciso C lo voy a escribir de este lado. Aquí, inciso C. Dice la diferencia de altura. La diferencia, en este caso, de altura. Eso es lo que vamos a calcular. En este caso, la altura H. ¿Ya puedo borrar parte de la ecuación de Bernoulli, ingenieros? Este lado izquierdo. Sí, profe. Ok. Entonces aquí voy a hacer la figura relacionada a este diagrama o a este tubo que se conoce tubo de Venturi. Bueno, ya borré la ecuación de Bernoulli y vamos a hacer la figura de ese tubo. Entonces, la característica que tiene ese tubo, como mencionan, dice que tiene, vamos a dibujarlo aquí, ¿no? Entonces, tiene un radio, de cierta manera, una circunferencia, que es esta, por la cual es la parte más amplia. Posteriormente, llega un punto en que esa área se reduce a un espacio más pequeño, que es este, y luego se incrementa nuevamente de esta forma, ¿no? Así. Esa es, de cierta manera, la forma que tiene un tubo tipo Venturi. Así. Aquí tenemos la otra circunferencia, que está aquí. Así. ¿Ok? Entonces, lo que nosotros vamos a analizar, pues es parte de esta imagen. Es por eso que el ejercicio dice, el tubo Venturi posee un área transversal de 30 centímetros en la parte superior. Bueno, en la parte más amplia, ¿sí?
Entonces nos está indicando que aquí va a haber un área, lo voy a indicar de este color. Aquí tenemos un área 1, y lógicamente que en la parte más estrecha, que viene siendo esta, pues aquí voy a indicar que este es mi punto 1, aquí voy a indicar que este es el punto 2 y el punto número 2. Entonces aquí voy a tener un área subíndice 2, porque es la parte más estrecha. Y una de ellas, en este caso cada una vale, en este caso, tenemos que esa área 1, en este caso equivale a ¿cuánto? A 30 centímetros. En este caso, centímetros cuadrados. Perdón, a ver. Perdón, sí, es correcto. El área 1 y el área 2, en este caso, equivale a ¿cuánto? A 10 centímetros cuadrados. Aquí sería importante hacer la conversión en metros cuadrados, ¿no? Ahorita lo podemos realizar. Entonces ya tenemos, ya identificamos nuestra área 1 y nuestra área 2. Luego dice que fluye agua en ese tubo cuyo caudal es de 4 litros sobre segundo. ¿Sí? 4 litros sobre segundo. Entonces, para ello vamos a utilizar una fórmula. ¿Sí? Entonces, en este caso, el caudal, se representa con la letra Q. Se representa con la letra Q. En este caso, el caudal es Q. Esa fórmula se obtiene a través de una fórmula que se refiere volumen. En este caso, viene siendo el caudal, que son 4 litros sobre segundo. En este caso, que son 4 litros sobre segundo. Esa es parte de lo que tiene que llevar. Y esa fórmula del caudal, o el caudal, tiene mucha relación con la velocidad. ¿Sí? Y de ahí surge una fórmula donde dice que la velocidad es igual a un caudal con respecto a, en este caso, a un área. ¿Sí? Entonces, para ello, ese caudal, de una otra manera, pues tiene que tener un inicio, o sea, una entrada. Entonces, ese caudal va a entrar por el área número 1. Entonces, por lo tanto, si en un momento yo decido obtener, en este caso, esa velocidad 1, entonces lo tengo que obtener con respecto a ¿quién? A la entrada. En este caso, el caudal ya lo conozco el valor del área 1 y puedo obtener ¿quién? La velocidad, que va a estar en unidades de metros sobre segundo. Para encontrar el caudal que está entrando, en este caso la velocidad que lleva ese caudal o ese flujo de líquido a través de ese tubo Venturi. Eso es lo que nos está indicando esto, ¿no? Bueno, esos son los datos que tenemos. Posteriormente nos dice que ya observamos que fluye un caudal que es agua. Entonces, por consiguiente, tenemos que encontrar la densidad del agua, ¿no? Ahí chequen ese dato, cuál es la densidad del agua. Pero a su vez, ese tubo, sí, adelante, ingenieros, escuché que alguien desea hacer algún comentario. Es de 1000 kilo. Sí, adelante. ¿1000 qué? Sobre metro cuadrado. Metro 10 cúbico. 10 kilogramos sobre metro sobre cúbico. metro. 10 Sí. kilogramos, 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Las Sí. unidades son kilogramos sobre metro cúbico. Por favor, a ver, chequen esas unidades, ingenieros. ¿Sí es correcto? Bueno, entonces ya tenemos el caudal. Pero ese tubo Venturi, a final de cuentas, tiene unos espacios. Entonces, que aquí voy a hacer unos pequeños orificios en los cuales va a tener, de cierta manera, una comunicación de ese tubo con respecto a esto que estoy indicando aquí. Entonces, el ejercicio nos pide que encontremos sus respectivas alturas. Entonces, pues eso es lo que vamos a comenzar a hacer a partir de este momento, ¿no? Entonces, tenemos esto. Entonces, por eso estoy haciendo esos pequeños cortes que tengo aquí, que son de esa manera, ¿no? Entonces, al hacer ese corte en esa figura, entonces voy a tener, lógicamente, un fluido en esta parte, y por consiguiente, en este tramo, aquí exactamente en este tramo, y con respecto a este otro tramo que voy a poner acá arriba, entonces, en ese instante, voy a utilizar dos líquidos, ¿no? En este caso, uno de ellos, prácticamente el que estoy poniendo aquí con letras, con este color oscuro, de cierta manera, en este caso va a ser el mercurio. Entonces,
Por lo tanto, estoy mezclando, en este caso, el mercurio en este tramo. ¿A qué me refiero? De una u otra manera, el mercurio se utiliza en el cuestión de los instrumentos que son los manómetros para poder indicar el nivel de presión. De cierta manera, entonces, en este espacio, a lo mejor aquí me puse un poco más grande, voy a hacer un poquito más pequeño aquí. Todo lo demás que está en el parte del tubo Venturi, todo lo que está entrando a través de esa área, en este caso, todo esto que estoy poniendo de color azul, viene siendo agua, ¿ok? Entonces, es por eso que la fórmula, ya la borré, pero si observan, a final de cuentas, tanto para un extremo de esa ecuación que ya borré, se observan, me aparecen diferentes densidades. Entonces, de un costado del lado derecho de esa ecuación de Bernoulli, aparecen volúmenes, tanto para, en este caso 1, altura 1, luego en el caso del otro extremo 2. Pero la densidad, en un punto, aquí lo indicamos, tenemos un punto 1 y un punto 2. Pero a final de cuentas, lo que nosotros vamos a analizar es que tenemos dos densidades. Una densidad para el mercurio y otra, en este caso, una densidad para el agua. De tal manera que vamos a mezclar esos dos, en este caso, elementos, en este caso el agua y el mercurio, y sobre ellos vamos a trabajar para poder encontrar sus respectivos datos que nos pide, ¿no? Entonces el ejercicio está incluyendo el tubo Venturi, el cual está pasando un fluido a través de él, pero también tiene un tubo comunicador. Y ese tubo se está incluyendo mercurio, el cual nos va a permitir, dependiendo de cómo estén las condiciones de ese fluido, en este caso del caudal, en este caso es obvio que va a cambiar sus respectivas alturas. Por eso el ejercicio nos pide la diferencia de alturas, nos pide la diferencia de presiones y la rapidez en la parte tanto más estrecha como en la parte más amplia, ¿no? Entonces, para ello, vamos a resolver este ejercicio, ¿no? Entonces, vamos a tomar las siguientes características también que forman parte de esto, ¿no? Entonces, en el área 1, pues vamos a tener un volumen 1 y también vamos a tener, pues obviamente, una presión 1. Para el punto 2, vamos a tener, obvio, un volumen 2 y también una presión subíndice 2. En el caso de las densidades, ya conocemos la del agua. En el caso de la del mercurio, en este caso, si checan sus tablas, son 13.600, en este caso, kilogramos sobre metro cúbico. Esa es la densidad del mercurio. Y eso es lo que vamos a empezar a trabajar en este caso, ¿no? Pero para ello siempre tengo que tener una referencia. Como les comentaba en física, en la parte de mecánica clásica, siempre tenemos que tomar una referencia. Entonces, voy a partir a la mitad de esa tubería, o ese tubo Venturi, en el cual estoy indicando en la parte central de él una línea, la cual me va a servir como referencia. Y esa referencia me va a permitir, en este caso, obtener las diferentes alturas que tengo. Entonces, de este punto de referencia, que es prácticamente este otro punto de referencia, con respecto a donde se encuentra el líquido, este nivel de líquido del mercurio, entonces a ese extremo le voy a llamar H subíndice 1, va a ser una altura. Y posteriormente, de ese mismo punto, con respecto a donde se encuentra el mercurio, a este tramo le voy a llamar H subíndice 2, de aquí a este punto, ¿ok? Por consiguiente, entonces, el ejercicio me dice que quiere que encuentre la diferencia de alturas. Entonces, la diferencia de alturas, en este caso, la voy a escribir de color rojo y voy a indicar que es esta H. Y eso tiene que ver con este punto y con este otro punto, con el cual estoy indicando la diferencia de alturas. Y aquí pueden observar, tengo mi altura 1, mi altura 2 y la diferencia entre ellas dos. ¿Ok? Así es como vamos a resolver el inciso C. ¿Alguna pregunta hasta el momento, ingenieros, con respecto a este ejercicio? Por favor, tomen captura de pantalla, si son tan amables. ¿Algún comentario, alguna pregunta hasta el momento, ingenieros? En esta parte de dinámica de fluidos es muy interesante, ¿no? Porque ya involucramos más variables. Todo bien hasta ahora, profe.
Si requieren que tome una imagen, por favor, indíquemelo, por favorcito. Les voy a agradecer mucho. Sí, estaría bien, profe. Ustedes díganme, por favor, Una foto, por favor. Es que sí está medio lento mi internet. que salga Se va a yo o acabar. que no salga yo. No, no se crean. Que salga yo, que no salga yo. No, no es cierto. Ahorita les tomo la imagen aquí a la pantalla, ¿no? Que salga usted, profe. No, pues esa me la tienen que tomar ustedes, esa imagen, jóvenes. Pues, ¿cómo? Mejor tómenmela ustedes, ya déjenme, les comparto la imagen al grupo. Y ahorita lo vamos a empezar a resolver. Es un ejercicio muy sencillo, ¿eh? No son cosas del otro mundo, son cosas, tópicos selectos, ¿verdad? Tópicos selectos. Sí, son temas muy bonitos, muy interesantes, que en realidad, no son cosas del otro mundo, ¿no? Simplemente yo creo que todo va a depender de cómo lo vean, ¿no? Pues ahora sí, si me pueden ahí tomar la foto, pues con todo gusto, ¿no? Ahí está. Bueno, pues vamos a comenzar ahora sí con qué profe tan loco tienen ustedes, ¿verdad? Bueno, vamos a resolver bien, el profe. ejercicio. Vamos a resolver el Apenas ejercicio para entonces. Bueno, ok, muchas gracias. Bueno, entonces para empezar a resolver el ejercicio, hay un dato que nos pide, ¿no? Dice la rapidez del fluido en la parte más amplia y en la parte más ancha. Entonces, más amplia y más estrecha. Entonces, para ello, necesitamos, es obvio, la rapidez, recordando que tiene que ver mucho con la velocidad. Entonces, aquí escribí una fórmula. Y esa fórmula, de una u otra manera, me está permitiendo tanto obtener el caudal, que es un dato que ya conozco. El caudal, pues prácticamente va a ser tanto en todo ese tubo Venturi, ¿no? Y el área, pues es obvio que en la parte más amplia y en la parte más estrecha, ahí se ve la diferencia. Entonces, si yo deseo resolver el inciso A, en este caso, me dice que para encontrar la velocidad 1, va a ser igual, entonces, a tomar en cuenta lo que equivale el caudal entre el área, en este caso, área subíndice 1. Pero no conozco el área. Bueno, sí la conozco, pero está en unidades de centímetros cuadrados. Si son tan amables de poderla convertir en metros cuadrados, ¿cómo nos quedaría, no? Que de hecho la podemos sustituir rápidamente aquí, ¿no? Por ejemplo, yo hice el cálculo y me queda que son 4 litros, en este caso, sobre segundo. Esto dividido, en este caso tenemos 30 centímetros, voy a indicar aquí que son 30 centímetros, en este caso cuadrados, pero eso también lo puedo resolver así, 4 litros, ¿sí? Sobre segundo. Esto dividido, ¿entre qué? Pues en este caso, entre un metro cuadrado, un metro, que en este caso sería un metro elevado al cuadrado, sobre, en este caso, 100 centímetros de igual forma elevados al cuadrado. ¿Sí? Esa sería una manera de representar la equivalencia, ¿no? Bueno, ese sería como que, bueno, parte del planteamiento. Déjenme ver, me faltó aquí algo más. A ver, espérenme tantito. Ya lo estoy haciendo. Entonces, tenemos esto, y esto va a equivaler, la equivalencia en este caso viene siendo, entonces tenemos que un metro cúbico equivale a ¿cuánto? En este caso, en litros, en este caso equivale a 1000 litros. En este caso a 1000 litros. Esto dividido, en este caso, ahora queremos esos centímetros cuadrados, convertirlos a metros, ¿no? Entonces me queda que un metro cuadrado equivale, en este caso a 1000 centímetros, en este caso elevados al cuadrado. O sea, lo que estoy haciendo es sustituyendo sus respectivas equivalencias, tanto de centímetro como cuadrado como de litro. Profe, está arriba de 1000 litros, ¿qué dice? ¿Metro qué? Es un metro cúbico. Ah, ok. Entonces, un metro cúbico, ¿sí? Aquí un metro cúbico. Entonces, ¿qué es lo que pretendo hacer con esto? Eliminar los litros y que me quede metros sobre segundo. Y en el caso de centímetro cuadrado, que me quede metros cuadrados, ¿no? Entonces, un metro elevado al cuadrado equivale a 1000 centímetros cuadrados. De tal manera que voy a factorizar y el resultado de este ejercicio va a ser el siguiente, ¿no?
Entonces factorizamos litros con litros, que es el caso que voy a hacer ahorita, litro con litro. Entonces, y luego acá, van a ser, bueno, aquí tengo que elevar, en este caso 1, el cuadrado es 1, metros serían metros cuadrados, pero aquí van a ser 1000 elevado al cuadrado y luego centímetro elevado al cuadrado. ¿Sí queda claro? De tal manera que este 1000 se va a convertir en 1.000.000. Y luego lo tenemos que dividir, en este caso 30 lo dividimos entre 1.000.000, me va a dar un resultado, y luego 4 lo vamos a dividir entre 1000, y de ahí vamos a obtener esos respectivos resultados. Entonces, resolviendo el ejercicio, bueno, yo ya lo hice previamente, pero igual si ustedes lo pueden realizar ahí en sus calculadoras, pues no estaría nada mal. Entonces yo obtengo los siguientes resultados. 0.004, esas son las unidades. En este caso, como se factorizaron los litros, por consiguiente me quedan metros cúbicos sobre segundo. Todo esto dividido, y ahora lo que voy a hacer es que, recordando, aquí me va a quedar, en este caso 1000, o sea 1.000.000, 1, 2, 3, 4, 5, 6 centímetros cuadrados. Arriba me queda, obvio, 1 metro elevado al cuadrado. Por consiguiente, centímetro cuadrado con centímetro cuadrado se factorizan. Entonces, voy a dividir 30 entre 1.000.000. Es obviamente que el resultado aquí van a ser metros cuadrados. Por consiguiente, eso equivale, por favor, a ver, corríjanlo. Dos ceros, me queda 3 de metro cuadrado. Perdón, son 100, disculpen. Aquí son 100, me equivoqué, son 100. Aquí son 100, ¿no? No son 1000, no, serían milímetros y serían 100. En este caso serían, si fuera milímetros serían 1000, pero en este caso son 100. Entonces, por lo tanto, me queda, serían 4 ceros, ¿no? Sería 10.000, así, 10.000 centímetros cuadrados. No estoy hablando, estoy haciendo mal uso de. Entonces sería 30 entre 10.000, me va a quedar que son 0.003 de metro cuadrado. Por consiguiente, haciendo nuestras respectivas operaciones, entonces ahí nos va a dar prácticamente pues, un resultado que nosotros como tal nos está pidiendo el ejercicio. La rapidez, voy a identificar esto como rapidez como V y con este punto, para que no sea diferente el volumen. Entonces aquí también lo voy a indicar así, que sea la rapidez así. Entonces ya encontramos la rapidez para, en este caso, para la parte más amplia. Entonces, si alguien ya lo resolvió, por favor indíquenos. Entonces, recordando que son metros cúbicos con metros cúbicos, en este caso las unidades son metro cúbico entre segundo dividido entre metro cuadrado. En este caso tenemos medios con medios y extremos con extremos. Entonces me queda metro cúbico entre segundo por metro cuadrado. Entonces se factorizan y me queda metro sobre segundo. Entonces las unidades, el resultado que yo obtuve es 1.33 de metro sobre segundo. Y eso corresponde entonces a la rapidez que está en función de la velocidad, que corresponde en la parte más amplia, donde está entrando ese caudal de ese flujo de agua, que es 1.33, en este caso, metros sobre segundo, que es el dato que estamos obteniendo en este momento. Si deseamos obtener ahora la rapidez, pero ahora en la parte más estrecha, pues tenemos que hacer prácticamente el mismo procedimiento. Claro, lo que única la diferencia, pues va a ser que ahora el área 2 es más estrecha y equivale a 10 centímetros cuadrados, que es esta parte que tenemos aquí. Entonces, igual hacemos nuestro procedimiento como lo hicimos hace rato. Voy a utilizar otro color, entonces me queda que la velocidad, bueno, en este caso, la rapidez, para el punto número 2, tenemos que aplicar en este caso a las unidades lo que corresponde al caudal que está fluyendo, que es parte de ese flujo, el área en esa parte estrecha. Esto va a tener como equivalencia 4 litros, ¿sí? 4 litros sobre segundo. Todo esto dividido, ahora el área que vale 10 centímetros cuadrados,
Eso lo vamos a multiplicar por su equivalencia respectiva, que equivale a 1 metro cúbico dividido, en este caso, entre 1000 litros, que ese es lo que necesitamos obtener. Todo esto dividido entre ¿quién? Entre 1 metro, que está elevado al cuadrado, obvio, entre, tenemos ahora que 100 centímetros, en este caso que equivalen a ¿quién? A 1 metro. Y bueno, hacemos nuestras respectivas operaciones, ¿no? ¿Ok? Y bueno, vamos a factorizar las respectivas unidades, litros con litros, en este caso litros con litros, y luego, pues bueno, centímetros cuadrados con centímetros cuadrados, de tal manera que este resultado, previamente, bueno, les comentaba que yo ya hice las operaciones en su debido momento, y entonces esto equivale a tener, bueno, en la parte superior, pues vamos a tener 0.004 de metro cúbico sobre segundo, que es el caso anterior, y ahora en relación a esa área pequeña, pues corresponde a 0.001, en este caso de metros cuadrados. Por consiguiente, como pueden observar, el resultado, pues es en sí 4. Entonces, el volumen, perdón, la rapidez en el punto número 2 equivale en este caso a 4 metros sobre segundo. Entonces, aquí tenemos ya resuelto parte del inciso A que nos está solicitando este ejemplo a través de un tubo de industria. ¿Alguna pregunta, ingenieros? ¿Algún comentario hasta este instante? Yo, profe, ahí en donde va a convertir 30 centímetros cuadrados a metros cuadrados, ¿no sería nada más 0.3 metros cuadrados? Porque se cancela el centímetro cuadrado con el centímetro cuadrado de abajo y según yo el 100 centímetros cuadrados, la, el 2 debería estar adentro, no afuera. Bueno, según yo. Porque solo se cancelarían y nada más se dividiera 30 entre 100 y pues ya nada más daría 0.3 metros cuadrados. Entonces, ¿esta operación no coincide? No sé, se me hizo raro ahí. Ah, ok, pues igual vamos a checarlo, ¿no? Igual sí me pude ver equivocado parte del procedimiento, ¿no? Pues a ver, ingenieros, si son tan amables, vamos a checar este dato, ¿no? Pues 100 al cuadrado sí son 1000. Ok, o la otra que podemos hacer lo siguiente, entonces, a ver, chequen. Entonces, 1 metro cuadrado, en este caso, Pero, profe, en centímetros. los de arriba son metros cúbicos, ¿no? Bueno, aquí arriba sí son metros cúbicos. Y luego abajo son metros Aquí cuadrados. sí, porque estamos hablando de centímetros cuadrados. Ujú. Entonces, aquí estamos. Entonces, a ver, nada más chequen, por favor, que si 1 metro cuadrado, ¿a cuánto equivale en centímetros? Sí, a lo mejor yo también me pude haber equivocado, también debo de reconocer que me puedo equivocar. A ver, por favor, verifíquenlo si son tan amables. Sí, porque yo lo hice y la verdad igual por la rapidez que lo hice, pues sí me pude haber equivocado, pero bueno, por favor, verifíquenlo si son tan amables. Sí, entonces, 1 metro cuadrado, ¿a cuánto equivale en centímetros cuadrados? O viceversa. En este caso, 1 centímetro cuadrado, ¿en cuántos metros cuadrados equivale? Lo podemos hacer de esa forma, ¿no? Por favor, ingenieros, si son tan amables de checar esta información. Sí, profe, ahorita le digo, no me dejen sacarla. ¿Va? Sí, por favor, gracias. Debe de ser igual a 1 metro cuadrado, debería de ser lo mismo que 10,000 centímetros cuadrados, ¿no, profe? A ver, ¿cómo me dijeron, perdón?
Bueno, yo a mi razonamiento llego que son 10,000 centímetros cuadrados, 1 metro cuadrado. No sé mis demás compañeros. ¿Un metro cuadrado cuánto es? 10,000 centímetros cuadrados, ¿no? Ajá. Aquí está. Es esto, ¿no? Ok. Bueno, pues ahí está parte de esto, ¿no? Bueno, Sí, vamos sí, a... está bien, profe. Ok, bueno, ok, muchas gracias. Bueno, vamos a continuar. Entonces ya encontramos la rapidez tanto en el fluido, en la parte más amplia con la parte más estrecha. Pero observen que en la parte más amplia la velocidad es de 1.33 metros sobre segundo y en la parte más estrecha es de 4 metros sobre segundo. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que el caudal y el fluido que está entrando en el área 2 al ingresar al punto 2 es mucho más rápida. Aquí nos está dando esta respuesta. Velocidad, en este caso, la rapidez en el punto 1 y la rapidez en el punto 2. Es mucho más rápida en el punto 2 que en el punto 1, de acuerdo a los cálculos que acabamos de observar. Ese sería como parte de esa solución y respuesta a la pregunta del inciso A. ¿Ok? Si gustan hacer sus respectivas anotaciones, ingenieros, por favor. Entonces, ¿ya puedo borrar la parte derecha del pizarrón, ingenieros? ¿Puedo borrar esto de este lado? ¿De mi lado derecho, ingenieros? ¿Puedo borrarlo? ¿O ya hicieron captura de pantalla, ingenieros? ¿Puedo borrar? Yo ya Ya hice puedo captura, borrar. profe. Ok, bueno, déjenme. No sé si ya tomé captura de pantalla. Profe, Dígame. ¿podría mandar una foto al grupo? Es que mi internet Sí, con todo gusto, ahorita no alcanza a distinguir. se las comparto. No, no, para nada, al contrario. Ahorita les Gracias. tomo la captura de pantalla, no se preocupen, ingenieros. Para eso estamos aquí, para... Listo, ya la acabo de enviar ahorita. Ahí, por favor, verifiquen si sale bien, si se observa bien, si no, ahorita la vuelvo a tomar, ¿eh? Sí, profe, se ve de pelo. Muy bien. Pero no me tomaron la foto a mí, hombre. Bueno, ratito la tomo. ¿Vale? Sí, se ve bien así que tengas todo tu pizarrón lleno de fórmulas, ¿no? Bueno, eso pienso yo. Bueno, entonces continuamos. Voy a borrar la parte del enunciado y ya tenemos parte de la información que estamos resolviendo. Entonces ya resolvimos el inciso A, pasamos ahora a resolver el inciso B, ¿no? Entonces el inciso B nos dice ahora, nos está indicando, en este caso, la diferencia de presión en el tramo, la diferencia de presión en ese tramo, ¿no? Dice la diferencia de presión en ese tramo. Bueno, pues vamos a ver las diferencias de presiones prácticamente en donde tenemos el punto 1 y el punto número 2, ¿no? Que prácticamente pues, se refiere a esto que tenemos aquí. Eso es lo que vamos a analizar ahorita. Entonces, para ello, pues tenemos que echar mano de la ecuación en este caso, de Bernoulli. Recordando que la ecuación de Bernoulli, pues bueno, es la siguiente, ¿no? Entonces tenemos la presión en el punto 1, déjenme usar, creo que es este. Entonces vamos a tener la presión absoluta, y en este caso es P subíndice 1, ¿sí? Esa es la presión absoluta, más, luego viene un medio de esa densidad, multiplicada por, en este caso, la rapidez, ¿verdad? Así fue como lo indicamos. En este caso, 1 elevado al cuadrado, más la densidad. Déjenme escribir la densidad porque parece la presión. Sí, tiene toda la razón. Entonces, la densidad, y luego eso multiplicado por la gravedad, por una altura, en este caso 1. Como pueden observar, entonces, en este caso, las densidades
ya ahí, sí, ahí están ya marcadas en el punto 1. Ahora pasamos al punto número 2. Entonces, esto va a ser igual a la presión, en este caso, a la presión en el punto 2, más 1/2 de esa densidad multiplicada por la velocidad número 2 elevada al cuadrado, más, en este caso es la rapidez, más la densidad por la gravedad por la altura número 2, o en este caso viene siendo h. Pero como nosotros estamos tomando como referencia a este punto, entonces es obvio que en este momento las alturas no están influyendo, porque estamos tomando como referencia todo este punto que estoy marcando aquí. Espero que se alcance a observar. Disculpen que lo talle de esta manera, pero eso es lo que estamos analizando. Por consiguiente, como no hay una altura, entonces este dato de h subíndice 1 y h subíndice 2, que son los que estoy marcando, entonces se van a considerar en este caso como constantes. Por consecuencia, esos dos valores que forman parte de esa ecuación de Bernoulli, pues prácticamente se van a hacer igual a 0. Por esa condición y esa referencia que yo estoy tomando aquí, entonces le voy a llamar referencia. ¿Sale? Esa es la referencia que tenemos ahí. Entonces, por consiguiente, esto 0 y esto equivale a 0. ¿Ok? Entonces, todo este dato, pues obviamente que desaparece en este momento. Por consiguiente, entonces tenemos las presiones y empezamos a jugar con lo que nos está pidiendo en este ejercicio, ¿no? La diferencia de presión en este tramo. Para ello, entonces, tenemos que tomar en cuenta, tenemos que ir acomodando todo lo que tenemos ahí para encontrar lo que nos pide nuestro ejercicio. Nos pide el ejercicio la presión. Entonces, tenemos tanto la presión absoluta, la presión dinámica, pero la presión estática dejó de ser. Ya es 0. Entonces, ahora empiezo a jugar con la presión absoluta y con la presión dinámica. Para ello, entonces, me queda que la presión 1, que es la presión absoluta, en ese punto, menos la presión en el punto número 2, que es lo que tengo ahora, va a ser igual. Entonces, me queda aquí 1/2, lo relacionado a la presión estática en el punto 2, o sea, es 1/2. Déjenme utilizar otro marcador. Creo que ya se está agotando la tinta de los marcadores. Entonces, me queda 1/2 de esa densidad multiplicada por esa rapidez 2 elevada al cuadrado. En este caso ahora la presión dinámica en el punto número 1 me queda menos 1/2 de esa densidad por esa rapidez, perdón, subíndice 1 elevado ¿a qué? Al cuadrado. Y como pueden ver en esta ecuación, aquí puedo empezar a jugar y sacar valores constantes. Entonces la densidad para este caso, y el 1/2 del lado izquierdo de la igualdad en relación a la presión dinámica, esto nos queda de la siguiente manera. Puedo sacar como factor común 1/2 ¿de quién? De esa densidad que va a multiplicar a la diferencia de ¿qué? A la diferencia de rapidez. En este caso va a ser v subíndice 2 elevado al cuadrado menos v subíndice 1 elevado al cuadrado. Y de este lado, respectivamente, tenemos la presión absoluta en el punto 1 y la presión absoluta en el punto 2. Pero el ejercicio nos pide la diferencia de presión en ese tramo. Entonces, aquí ya estamos hablando de la diferencia de presión que estamos obteniendo en ese instante. Ahora ya todo lo demás, a final de cuentas, va a estar en función de los datos que anteriormente ya obtuve. Este ya lo conozco, este otro dato lo conozco, pero este dato ahorita en este momento no lo conozco. Y yo les pregunto a ustedes, ¿dónde se encuentra? ¿En qué parte de ese tubo Venturi y qué líquido estamos utilizando para analizar la diferencia de presiones? Estamos hablando que tenemos una referencia en esta parte que se refiere al tubo Venturi. ¿Qué líquido estamos utilizando o estamos analizando? ¿O dónde se encuentra ese líquido? O bueno, más bien, ¿cuál es ese líquido en el cual estamos tomando como referencia para hacer este análisis? ¿Qué líquido es el que estamos usando, ingenieros? ¿O dónde se encuentra ese análisis que estamos haciendo?
Pues arriba está el agua, ¿no? Exactamente, ¿no? Entonces, ¿qué densidad vamos a utilizar para poder analizar este ejercicio? Pues en este caso el agua, ¿no? Sí, 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Ok, entonces en este caso, pues tenemos ya nuestros datos que tenemos aquí. Como nos acaba de comentar su compañero, entonces, para encontrar esa diferencia de presiones absolutas, entonces tenemos que echar mano del valor de 1/2 multiplicada por la densidad del agua. Entonces aquí ya identificamos que va a ser la densidad de ese líquido, en este caso es el agua. Y sabemos que vale, sustituimos ese valor que equivale a 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Eso por la diferencia de rapidez en el punto 2 que equivale a 4 metros sobre segundo menos 1.33 metros sobre segundo. Ahí está. De tal manera que hacemos las operaciones, si son tan amables de ayudarme, ingenieros, entonces vamos a tener, en este caso, diferencias de presiones, recordando que tenemos metro, aquí podemos sacar como factor común las unidades de metro sobre segundo, y me va a quedar kilogramo, metro cuadrado por segundo, ¿no? De tal manera que las unidades son kilogramos, que multiplica a metro sobre metro cúbico, multiplicado por segundo. Entonces, en la parte del denominador, el metro de la parte del numerador con el denominador me queda metro cuadrado. Entonces, sus unidades, en este caso son kilogramo sobre metro cuadrado por segundo. Y esas unidades a qué corresponden en presión. O también podemos dejarlo así, kilogramo por metro. Y al final de cuentas, ¿qué unidades vamos a tener respecto a la presión, ingenieros? ¿No se eleva al cuadrado, profe? Los volúmenes. Ah, sí, correcto. Sí, tienen toda la razón. Me faltó eso. Entonces, aquí vienen siendo metros cuadrados sobre segundo cuadrado, ¿no? De tal manera que esto, sí, gracias por la observación. Entonces, me va a quedar que a final de cuentas, cada uno de esos elementos se elevan al cuadrado. Sí, gracias. Y aquí voy a poner esto entre corchetes. Entonces, ¿qué resultado obtenemos, ingenieros, para la diferencia de presión que nos está pidiendo nuestro ejercicio? ¿A qué resultado llegan? De tal manera que las unidades aquí van a ser, igual factorizamos, ¿no? También podemos factorizar. Si factorizamos las unidades, me queda aquí metro cuadrado con metro cúbico, se factorizan, de tal manera que me queda kilogramo por metro, no, es kilogramo aquí me queda metro por segundo. Así me queda, ¿no? Si factorizamos esas unidades. De tal manera que tenemos que tener, en este caso, ¿qué unidades debemos de tener, ingenieros? Hola, ¿qué tal, profesor? Buenos días. ¿Qué unidades tenemos que tener, ingenieros? Tenemos que obtener pascales, ¿no? Eso es lo que tenemos que obtener, pascales. Sí, Entonces, porque el Newton, la unidad de la presión es el pascal, obviamente. pues así es, ¿no? Entonces, aquí equivale un Newton. Newton es kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado, ¿no? ¿Verdad? Sí, profe. De tal manera que en la parte superior
puedo tener aquí otro metro, ¿sí? Entonces me queda las unidades de kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado. Entonces, kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado, esto equivale a un newton, ¿sí? Esto equivale a un newton. Y luego tenemos un metro en la parte del numerador y otro en el denominador, de tal manera que me queda esto dividido entre metro cuadrado. Y esto por consecuencia son unidades en presión, que son pascales. ¿Cuál es el resultado, ingenieros, entonces, por favor? La diferencia de presiones. No sé si la tenga bien, pero a mí me salió 7155. 7000, déjame escribir otro color. ¿Son 7000 qué? 7155, pero déjalo chico bien para no haber una falla. 7155 y por ahí va el resultado. Me A ver, los meto- demás, verifíquenlo, por A mí favor. me salió 7115.55. 115.55. Sí, por ahí va, ¿no? 115.55. Sí, hay una pequeña variación, ¿ok? Entonces estamos hablando de unidades de Pascal, o sea que son newtons sobre metro, ¿no? Acabamos entonces de resolver nuestro caso para el inciso B, ¿ok? ¿Alguna pregunta, ingenieros, hasta este momento respecto a esto que estamos resolviendo con este ejercicio? No, profe, póngase para la foto. Ah, ya estoy para la foto. Sale pues. ¿Cómo les parece así? Ahí estoy ya pues para la foto. Para la prosperidad, ¿no? Sale pues. Bueno, gracias. Continuamos con parte del ejercicio. Entonces ya tenemos el punto, ya analizamos la rapidez en cada uno de esos puntos, tanto en el punto 1 como en el punto 2. Posteriormente, a través de la ecuación de Bernoulli, analizamos y tomamos una referencia con la cual nosotros obtuvimos la diferencia de presiones. Y eso ya lo tenemos. Ahora vamos a pasar con el inciso C. El inciso C ahora nos indica el ejercicio que debemos obtener la diferencia de altura. Entonces la diferencia de altura, pues ahora vamos a analizar ya prácticamente lo que es esta figura que está aquí, ¿no? Prácticamente esta pequeña figura que está aquí, sobre la cual vamos a obtener el valor de H, ¿sí? Para ello tenemos que echar mano de la densidad de ese líquido que viene siendo parte del mercurio y en otro líquido que viene siendo el agua, ¿no? Porque a final de cuentas están compartiendo en este extremo, en este pequeño tubo, algunos son tubos en forma de U, en este caso, bueno, esto en forma de rectangular, entonces hay que obtener la diferencia de esas dos presiones, ¿no? ¿Ok? Bueno, entonces para ello, pues vamos a considerar parte de ese tubo, y bueno, aquí ya requiere un poquito más de análisis. Entonces voy a borrar parte de este lado del pintarrón. Como si está quedando bien, ya borré esto. Allí hicieron su captura de pantalla, ingenieros, o desean que le tome una imagen a esto, a esta figura, esto que estamos resolviendo. Ustedes me indican, ¿eh? Bueno, me quedó muy amplio la imagen, pues. Entonces tenemos que tener de igual forma una referencia, como les comentaba, aquí de hecho ya la tenemos. Ya tenemos una referencia como tal, que viene siendo esta que fluye por aquí, ¿no? Esta es una referencia, aquí tenemos parte de esos puntos, en los cuales indicamos que existe, en este caso, un líquido que es el agua, que fluye a través de todo esto, ¿sí? Que fluye a través de esto, aquí también, hasta ahí, y posteriormente, pues bueno, ya entra lo relacionado al mercurio, ¿verdad? Hasta aquí.
Entonces, aquí tenemos lo respecto a H1, aquí es H subíndice 1, aquí, hasta este punto, ¿sí? Luego tenemos la otra altura, H subíndice 2, que va de este punto hasta este otro punto. Y es obvio que, pues bueno, aquí vamos a tener nuestras respectivas alturas, en este caso H, y que va a ser lo que nosotros necesitamos obtener en este instante, ¿sí? Como parte del ejemplo. Ahí ya hice, de una otra manera, esa misma figura la representé de este otro lado. Entonces, para ello, pues tenemos que tener, hay una fórmula para esto. Entonces, vamos a obtener la presión en un punto y en otro punto, ¿no? Para ello tenemos que tomar una referencia como tal. Entonces, esa referencia la voy a indicar con esta línea. Espero que se alcance a distinguir, porque sé que el marcador ya se están agotando. El color de las tintas. Déjenme ver si traigo otro marcador que tenga el color sea más oscuro. A ver, vamos a ver esto. Sí, creo que sí. Entonces, este punto que estoy marcando ahorita, aquí le voy a indicar un punto y aquí le voy a indicar otro punto. O sea, son referencias, ¿no? Recordando que siempre es importante en estática las referencias. De tal manera, entonces, como pueden observar, a este punto le voy a llamar el punto A, aquí, a este, y a este otro punto le voy a llamar el punto B. Así lo voy a analizar. Pero prácticamente viene siendo una referencia como tal. Para ello, tengo que hacer una condición donde la presión en el punto A es igual a la presión en el punto B. Esa es una condición que tengo que hacer para empezar a partir y analizar el ejercicio, ¿no? Entonces, yo conociendo esos datos, entonces voy a conocer la presión en el punto 1 y la presión en el punto número 2. Para ello, ¿sí se alcanza a distinguir este color, ingenieros? Sí, profe. De tal manera, entonces, que la presión va a ser igual. Habíamos ya obtenido una ecuación previamente que tiene que ver con, en este caso va a ser la presión absoluta, y luego P subíndice 0, que viene siendo la presión atmosférica, más la densidad por la gravedad y ahora por la altura. Si se distingue bien esta fórmula, ingenieros, creo que ya las tintas de los marcadores ya se está agotando, fíjense. Déjame ver si tengo aquí otros. No, creo que ya todos son. Sí, profe, sí se alcanza a ver un poquito. A ver, déjenme ver. Sí, porque no me siento a gusto, fíjense. Les soy sincero, no me siento a gusto porque es como si yo fuera ustedes y no me parece. A ver, ahora sí. Entonces la presión va a ser la presión absoluta más la densidad, así como lo vimos, multiplicada por la gravedad por la altura. Pues ahora sí, ¿verdad? Qué diferencia, ¿no? Entonces la presión en el punto A es igual a la presión en el punto B, ¿correcto? Sí, pues qué diferencia, ¿no, ingenieros? Nada que ver. Entonces, ese es el punto B. Y aquí tenemos el punto A. Ahí está. Entonces, por eso tomé esas referencias. Y vamos a utilizar esa fórmula de la presión absoluta. Así fue como le llamamos a esa presión. De una u otra manera, entonces vamos a obtener, pero ahora en el punto A y en el punto B, ¿no? Y eso va a estar en función, como indicamos, aquí estamos hablando que eso se refiere al punto 1, punto número 1, y esto viene siendo el punto, en este caso número 2, ¿ok? Eso fue como lo analizamos de esa manera. Y ahora, entonces voy a analizar ahora la presión en A y la presión en el punto B, y posteriormente las voy a igualar. Para eso, entonces, voy a analizar la presión en el punto A, ¿sí? Que viene siendo este punto. Y me va a quedar de la siguiente manera, ¿no? Aunque bueno, aquí me falló la figura. Les voy a ser sinceros, aquí me falló la figura. Porque bueno, en realidad el líquido, en este caso el agua,
Bueno, aquí se van a mezclar dos líquidos, pero por la figura, en este caso el agua debería llegar un poquito más abajo. Entonces, ahí es donde a lo mejor me faltó indicar nada más eso, para indicar que se está indicando esos dos líquidos, ¿no? Tanto el mercurio como el agua, porque la ecuación así la vamos a plantear. Bueno, la indico de la siguiente manera. Entonces, la presión en el punto A, ¿sí? Va a ser igual entonces a una presión, porque bueno, ya lo borré, pero aquí tenemos que está fluyendo una presión que está ingresando en este punto, que es la presión 1, ¿sí? Que tiene que ver un tanto con la parte del líquido. Entonces va a ser la presión 1, ¿sí? Más ahora la densidad de ese líquido que está ingresando, que es la presión del agua. La densidad del agua multiplicada por la gravedad por la altura 1. Eso se refiere a la presión referente al punto A, en donde está ingresando una presión, en este caso, y luego tenemos la densidad debida a ese líquido, la gravedad y la altura, que en este caso es 1. Pero para el caso del punto B, ¿sí? Para el caso de la presión en el punto B, entonces tenemos que echar mano de los siguientes datos, ¿no? Entonces vamos a tener una presión en el punto número 2, que es lo que estuvimos viendo. Aquí me equivoqué, ¿no? Aquí es el punto 1 y aquí es el punto número 2. Aquí me equivoqué, ¿no? Entonces presión en el punto 1 y presión en el punto 2. Más, entonces aquí tenemos que echar mano de esos dos líquidos. En este caso, para calcular esta altura, en este caso tenemos tanto el agua como el mercurio. En este punto de referencia en A solamente estamos incluyendo el puro líquido, que es el agua. Pero aquí ya tenemos dos densidades. Es por ello que me va a quedar, esto va a ser a la densidad del agua multiplicada por la gravedad por una altura 2, más, en este caso, la densidad del mercurio multiplicada por la gravedad por la incógnita, que en este caso es H. No sé si se alcanza a distinguir esta fórmula, ingenieros, en la parte inferior. Si no, déjenme volverle a escribir con otro marcador. Entonces me queda la presión, luego la densidad, les había comentado de quién, del agua, así fue como lo indicamos, la densidad del H2O, luego eso multiplicado por la gravedad por la altura, en este caso H2, luego más la densidad del mercurio, que se están agotando, la gravedad, y eso multiplicado por nuestra incógnita, que es H. Entonces ahí estoy indicando con estas dos fórmulas, que me refiero a esta condición que está aquí, la presión en el punto A y la presión en el punto B, ¿sí? Nada más que les digo, aquí me falló un tanto, pero aquí estamos indicando esta parte de la figura, que tengo que tomar esta altura más esta otra altura, en función de su densidad del agua y la densidad del mercurio. Es esto. De tal manera que así es como voy a obtener parte de este resultado, ¿no? ¿Algún comentario hasta el momento, ingenieros? ¿Puedo borrar parte de la parte central del ejercicio, de esto de color azul, ingenieros? Sí, profe. Si gustan tomar captura de pantalla, igual, por favor, ¿eh? Recuerden que todo esto forma parte de sus evidencias. Bueno, a ver, vamos a acelerar un poquito el paso porque ya se nos está acabando un tanto el tiempo. Y bueno, de tal manera que vamos a igualar todo esto. Entonces me queda, igualando esta condición, en este caso la presión A es igual a la presión en B, entonces me queda que la presión 1 más la densidad del agua, ¿sí? Por la gravedad por la altura 1, es igual a la presión 2 más la densidad de ese líquido, el agua, la gravedad, altura 2, más la densidad del mercurio, la gravedad por la altura, que es nuestra incógnita, ¿no? Entonces empezamos a igualar términos, ¿sí? Igualar todo esto. Y podemos ir agrupando términos constantes. De tal manera que puedo despejar. Podemos ir acomodando y nos queda, en este caso, de la siguiente manera, ¿no? Podemos agrupar de un solo lado las densidades con respecto al agua, y en el caso de las presiones, ¿no? Y dejar del otro lado la densidad con respecto al mercurio, ¿no?
Esa sería una de esas condiciones. Y bueno, me voy a ir un poquito haciendo lo siguiente. Entonces me queda que la densidad del mercurio, ¿sí?, multiplicada por la gravedad, por la altura. ¿Por qué hago esto? Porque al final de cuentas, esta condición, esa es mi incógnita. Me pide esa altura. Esto va a ser igual. Entonces me queda la presión 1 menos la presión 2 más, en este caso, la densidad del agua, H2O, que va a multiplicar a la gravedad por la altura 1, ¿sí?, menos la densidad del H2O del agua multiplicada por la gravedad por la altura número 2. ¿Sí? Entonces, como hice cambio de signo, de tal manera que, en este caso, viene siendo este negativo, o simplemente acomodo los términos, prácticamente lo hago de la diferente manera. Todo lo que no está de este lado, del lado izquierdo, lo paso del lado derecho, lo paso del lado izquierdo. En este caso la presión es positiva, P sub índice 2, pasa del otro lado con signo negativo. En el caso de la densidad del agua por la altura 1 me queda positiva, menos la densidad con respecto a la gravedad, y en la altura 2 me queda con signo menos. Eso es lo que hice nada más, ¿no? O sea, pasar del otro lado de la igualdad, dejar esto de este lado, ¿no? Nada más lo acomode, pero prácticamente si hacen la cuestión de los signos, les va a quedar de esa forma, ¿no? Bueno, entonces, haciendo parte del análisis, empezamos a agrupar términos, de tal manera que me queda que la presión 1 menos la presión 2 más, observen que tengo la misma densidad, tengo las alturas y tengo la gravedad. Entonces me queda que la densidad del agua, H2O, multiplicada por la gravedad, menos, en este caso, lo referente a esas alturas. Ahí está la diferencia de alturas. Entonces, continuando con esto, este dato lo puedo convertir también en ¿qué? A final de cuentas es H, es la diferencia de alturas. De tal forma que esto lo puedo acomodar, me queda la presión 1 menos la presión 2 más la densidad de ese líquido que es el agua, la gravedad por H. Me queda aquí la densidad del mercurio multiplicada por la gravedad por la altura, que es parte de nuestras incógnitas. ¿Ok? Agrupando términos, entonces este término lo puedo pasar del otro lado, de tal manera que me queda que la densidad del mercurio, la gravedad por la incógnita, menos la densidad del agua, la gravedad por esa altura, es igual a la diferencia de presiones. En este caso, presión 1 menos la presión en el punto subíndice 2. Ya teniendo estos datos, agrupo y saco como factor común H. Entonces, H corresponde a la densidad del mercurio, a la densidad del mercurio multiplicada por la gravedad menos la densidad del agua multiplicada por la gravedad. Eso es igual a la presión 1 menos la presión subíndice 2. Ya contando con esos datos, ya puedo despejar y encontrar el valor de la altura. Lo voy a hacer de este lado, voy a borrar aquí, este extremo. Y entonces, continuando con esto, entonces me queda que H va a ser igual a la diferencia de la presión en el punto 1 menos la presión en el punto 2, dividido entre la densidad del mercurio menos la densidad del agua. Esto multiplicado ¿por quién? Por la gravedad, que es una constante que ya conocemos. Entonces, de esa forma, vamos a encontrar el valor de esa altura. Ya conocemos las presiones, ¿verdad? En el punto 1 y la presión en el punto 2. ¿Sí las conocemos, ingenieros? Ese dato ya lo habíamos obtenido, ¿no? Y equivale a 7 puntos, ¿qué me dijeron? A 115.55. 55, ¿qué? Pascales. Eso dividido entre, bueno, ya conocemos las densidades. En este caso va a ser la densidad del mercurio, que son 13.600 menos, déjenme escribirla de otro color, porque está muy clarito. Entonces me queda que son, en este caso, 13.600 menos, en este caso, 1.000. ¿En qué unidades estamos hablando? Que son kilogramo por metro cúbico,
Y obvio, bueno, por cuestiones de espacio, déjenme quitar esto de aquí. Déjenme hacerlo aquí, ya tengo un poco más de espacio. Entonces me queda que esa altura va a ser igual a 7000,115.55 de Pascal entre la diferencia de presión entre, bueno, de las densidades, que son 13.600 menos 1000, estamos hablando que son unidades de kilogramo sobre metro cúbico, eso multiplicado por ¿quién? Por la gravedad, que vale 9.81 de metro sobre segundos elevados al cuadrado. Recordando que las unidades de Pascal son newton sobre metro cuadrado. Entonces la altura, empezamos a factorizar las respectivas unidades, ¿verdad? Vamos a borrar esta parte de aquí. Parte de esto que está aquí. Entonces me queda que si gustan hacer las operaciones, de tal manera que me queda newton sobre metro cuadrado, eso entre kilogramo por metro cúbico, eso multiplica a metro sobre segundo al cuadrado. Entonces, kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado es igual a newton, ¿verdad? Entonces, todo esto son newton. Entonces, esto va a ser igual a tener newton sobre metro cuadrado entre newton sobre metro cúbico. Entonces, haciendo las operaciones, medios con medios y extremos con extremos. Entonces, me queda que son newton por metro cúbico entre newton por metro cuadrado. Se factorizan las unidades de newton y arriba me queda solamente un metro. Esto es igual a metros. Entonces, el resultado debe ser en metros, de acuerdo a las unidades que tenemos en este caso. Entonces, ¿a qué es igual la altura, ingenieros? Esa incógnita que tenemos ahí, ¿a qué valor corresponde? Adelante, ingenieros. ¿Sí los escucho, ingenieros? Ya casi va a ser hora. Entonces, ¿esta altura qué es igual? Bueno, yo obtuve que son 6 centímetros. Son 6. Hasta luego, ingeniero, que esté bien. En este caso son 6 centímetros. Bueno, chéquenlo, ¿no? Bueno, son 6.06 de metro. 0.06 de metro. Esas son las unidades que corresponden a esta pequeña altura que se encuentra en la diferencia de H1 entre H2. ¿Ok? Bueno, ingenieros, ¿alguna duda, algún comentario hasta el momento? Si gustan tomar captura de pantalla, por favor. Muy laborioso, ¿no, profe? Bastante laborioso, ¿verdad? Profe, a mí me salió 0.056, nada más lo redondeo, ¿verdad? Bueno, sí, exactamente. Sí, porque Sí, a mí también me salió 0.057 por ahí. Sí, no se preocupen, aquí lo podemos indicar, 56, 57. En este caso, ¿qué? Metros. Ahí está el resultado, ¿no? Y sí, eso es un tanto laborioso, un tanto el análisis que se está haciendo, pero bueno, lo que se pretende con esto es, todos estos ejercicios pues, son parte del análisis para poder resolver un ejercicio utilizando, en este caso, lo que se le conoce como la ecuación de Bernoulli, como ya observaron, y aplicando, en este caso, un instrumento que se llama tubo de Venturi, en el cual, pues, es obvio que tiene un área más amplia, un área más estrecha, en donde también analizamos que la velocidad o la rapidez, tanto en el punto 2 es mayor que en el punto 1, ¿debido a qué? A la reducción de áreas. Por lo tanto, entonces aquí viene un caudal a una determinada velocidad y al llegar a una parte más estrecha, pues se acelera, ¿no? ¿Ok? Entonces, pues sí es un tanto laborioso, pero la verdad es interesante también
pues es parte de la matemática que va junto unida con la física, que eso indudablemente no lo podemos olvidar, ¿no? Tanto la matemáticas como física, y física y las matemáticas siempre van unidas. Pero bueno, alguien en su momento dijo que se tienen que separar, y pues de una u otra manera yo pienso que aún así, siendo áreas de la ciencia diferentes, siempre van juntas y unidas sobre todo, ¿no? Son complemento una como de otra. Bueno, si no hay ningún comentario, ingenieros, pues vamos a concluir la sesión del día de hoy. Entonces, nos vemos el próximo viernes, allí en el evento que vamos a tener, para que por favor estén al pendiente de sus actividades, de sus tareas, y pues vamos a concluir la clase. Sí, fue bastante extensa, pero bueno, también me la pasé muy bien, ¿no? ¿Alguna otra pregunta, ingenieros, antes de retirarnos? ¿Ya tomaron captura de pantalla? Profe, le voy a tomar foto ¿Sí? al apunte. Sí. Por favorcito. ¿Quieres que le tome foto? ¿O tú le tomas imagen, captura de? Bueno. Ya les tomé, profe, gracias. Ok, si gustan, déjenme, le tomo la captura de pantalla. Déjenme, le tomo aquí de este lado, porque siempre el reflejo de la luz que ingresa al salón se proyecta sobre el pizarrón. Ahí está. Listo. Ya se las compartí ahí en el grupo, ¿eh? Ok, gracias por la imagen, ingenieros. Bueno, entonces vamos a concluir la clase el día de hoy y nos vemos el viernes ahí en la famosísimo evento social de la Kermés, ahí con la evaluación, ¿sale? Para que por favor estén muy al pendiente de todo eso. Ok, bueno, pues no me queda más que despedirme, agradecerles, Profe. que tengan un bonito día. Sí, adelante, me ibas a hacer una pregunta, mi estimado no. Rodrigo. Sí, un compañero le está hablando en el chat. Ok, ahorita lo checamos, a ver. Nada más que me permite, ¿quién es? Sí, ya le tomé la captura. Mi estimadísimo Axel Jair Soto, ya tomé la captura, ya se las envié, ¿no? ¿Sale? No, pues a ustedes, hombre. Bueno, pues los dejo en este momento, ingenieros, porque tengo clase enseguida, pero bueno, nos seguimos viendo. Cualquier duda o comentario, estamos al pendiente, ¿sale? Que tengan muy bonita. Cuídense mucho, por favor, gracias. Salud, profe, gracias, hasta luego. Al contrario, a ustedes, gracias. Cuídense, por favor. Profe, nos vemos el viernes. Sí, nos vemos. Nos vemos el viernes en la Kermés. Igual, bye.